Amados hermanos en el Señor Jesucristo, amables oyentes, vamos a leer las Sagradas Escrituras para concluir nuestra reflexión acerca de lo que la Biblia dice acerca de los ángeles. Y para ello vamos a repetir la lectura de ayer, leyendo en Mateo, primeramente, Mateo el capítulo 18, el versículo 20, dice así: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora veamos en el mismo Evangelio que el capítulo 25, el versículo 31. Dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pasamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 12, los versículos 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y por último, en Lucas, el capítulo 15, el versículo 10, dice: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Que nuestro buen Dios nos bendiga a todos los que participamos en la lectura, la exposición y escuchar este mensaje de la Sagrada Palabra del Señor. Ayer vimos algunos aspectos acerca de los ángeles. Vimos 7 puntos sobre su existencia, su esfera donde viven, su naturaleza, su número, su carácter, su actividad y su actuación futura. Vimos que el Señor Jesucristo da por sentada su existencia y da ese testimonio y nos indica claramente que los ángeles se dividen en 2 grandes grupos, los de Dios y los ángeles del diablo. Así hemos leído en Lucas capítulo 12, versículo 8 y Mateo 25, 41. Los que son del diablo, los ángeles caídos, son los que han pecado, dice el apóstol Pedro. Y Judas en su epístola en el versículo 6 dice que estos ángeles no guardaron su dignidad. Pero notamos un punto importante ayer. Los ángeles en relación con el nacimiento de Cristo. Y nosotros vimos ayer que fue un ángel que apareció a José, el carpintero, 3 veces. Así vemos en Mateo el capítulo 1, verso 20, capítulo 2, verso 13 y el capítulo 2, verso 19. Anunció, la primera vez le apareció para anunciarle que pierda sus temores, que no debe temer él, que el advenimiento del Señor era un hecho en el embarazo de la Virgen María. Luego le aparece para decirle que Herodes quería matar al niño, que debe huir a Egipto. Y cuando estuvo en Egipto le volvió a aparecer para que retorne de nuevo a la tierra de Israel. También el ángel Gabriel apareció a Zacarías para informarle sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Hemos visto eso ayer. Después apareció a María para advertirle acerca de los propósitos que Dios tenía tocante a ella y del nacimiento del Señor Jesús. Pero lo último que vimos fue que un ángel apareció a los pastores que guardaban las vigilias de la noche
para avisarles que ese día había nacido el Salvador. Hoy vamos a ver los ángeles en la vida de nuestro Señor. Ellos cumplieron una actividad durante el ministerio del Señor Jesucristo. Eso vamos a ver hoy. Y vamos a ver a los ángeles en la enseñanza de nuestro Señor. Y poquito también vamos a analizar el ministerio, el trabajo, el servicio de los ángeles. Después, escuche bien la primera palabra, después de la tentación en el desierto, que se registra en Mateo capítulo 4, en Marcos capítulo 1, los ángeles llegaron y le servían. Dice, vinieron ángeles y le servían. El tentador, cuando el Señor había estado allí en ayuno 40 días, el tentador vino para tentarle precisamente, provocándole que convirtiera las piedras en pan. Pasó la tentación, el Señor le dijo, vete, Satanás. El Señor triunfó sobre Satanás y inmediatamente vinieron ángeles y le servían. Nada se dice en ese incidente, en ese episodio, nada se dice de cuántos eran ellos, qué cantidad de ángeles que disfrutaron de ese privilegio, porque no puede ser de otra cosa, de otra manera, que los ángeles disfruten del privilegio de servir al Hijo del Hombre. Como tampoco se dice qué clase o qué naturaleza era el ministerio o servicio que le prestaron los ángeles ahí en el desierto al Señor Jesús. Segundo, después, note siempre bien la primera palabra, después de la agonía en el huerto, que se menciona en el capítulo 22 de Lucas y el versículo 43, dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un ángel llegó para fortalecer. Qué bendición, qué privilegio de aquel ángel. Ahí está sudando como grandes gotas de sangre, de rodillas en agonía, el Salvador del mundo. Y qué privilegio de este ángel. No se dice su nombre, pero este ángel tuvo el privilegio, tuvo el honor de asistir allí para fortalecer a su Creador. En tercer lugar, después, otra vez, note la primera palabra, después de la resurrección, un ángel llegó, dice la palabra de Dios en Mateo 28:2, un ángel del Señor descendiendo del cielo removió la piedra. Un ángel del cielo llegó para revolver la piedra que tapaba la entrada al sepulcro. En el capítulo 24 de Lucas, los versos 4 al 6, habla de dos, pero son dos los que anunciaron la resurrección. Parece que uno de ellos revolvió la piedra y que ambos dieron testimonio irrefutable acerca del milagro más grande y trascendental de la historia, como es la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, después, nuevamente usamos esta palabra, después. Después de su partida de la tierra, dos ángeles anunciaron su segunda venida. Bueno es leer en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11.
2 ángeles anunciaron su segunda venida. Cuando los apóstoles estaban mirando cómo el Señor se elevaba y se perdía en una nube, se iba al cielo, los 2 ángeles anunciaron que Él, el que se iba, vuelve. Si uno lee 1 Timoteo 3:16, encuentra allí que el tercer factor en el gran misterio de la piedad, porque el misterio de la piedad es que Dios se ha manifestado en carne. Pero el tercer factor de este gran misterio de la piedad es Dios ha sido visto de los ángeles. Así se lee clarito en 1 Timoteo 3:16. Demuestra que Dios ha dispuesto la actuación angelical en torno de nuestro bendito Señor, de modo de ofrecer las más amplias garantías acerca de la verdadera identidad de Jesús. Vale decir que es incuestionable el Hijo de Dios. Ahora, los ángeles, en la enseñanza de nuestro Señor, tenemos que señalar algo. Podemos decir que su enseñanza acerca de los ángeles del Señor no fue una exposición amplia, no fue un sermón profundo que nos describe todo acerca de los ángeles. Más bien su enseñanza fue fragmentaria e incidental, es decir, por partes y cuando había necesidad. Lo que más destacó acerca de ellos es su actividad futura. Y aquí observaremos que ellos son más activos y prominentes. Si nosotros estudiamos la Escritura, encontramos esto, que ellos son más prominentes en el libro de Apocalipsis que en cualquier otro libro de la Biblia. En cuanto a su actividad presente, qué lindo es repetir lo que hemos leído en el capítulo 15, verso 10 de Lucas. Se gozan por el arrepentimiento de los pecadores. Lo que hemos leído en Hebreos 1:14, están al servicio de los pequeños del reino y son ministradores de todos los herederos de la salvación. Es una bendición saber que el Dios de los cielos ha dispuesto que ángeles, sin que yo los vea y a veces sin que me dé cuenta, están a mi servicio, ministrándome, cuántas veces protegiéndome de situaciones de riesgo, de peligro, de accidentes. Qué bendición tenemos los herederos de la salvación, los que hemos aceptado la obra del Señor allí en el madero, esa salvación que Él consiguió para nosotros. Hablando del ministerio de los ángeles, hay una palabra que identifica todo: la obediencia. A los ángeles en su servicio les caracteriza la obediencia, y ellos están siempre a la orden para el fiel cumplimiento de las instrucciones impartidas del cielo. De los 4 casos de apariciones angelicales a seres humanos registradas en los evangelios, se observa que el de José, el ángel, le apareció las 3 veces en sueños, no así frente a frente. Le apareció las 3 veces en sueños, mientras que en los demás lo hicieron personalmente, como a Zacarías, como a María, etc. En los 4 casos, además del anuncio acerca
de un hecho de suma trascendencia, tuvieron ellos un mensaje de consolación y de ánimo reflejado en las palabras tan conocidas. Escuche bien, las palabras que los ángeles dijeron son palabras de consolación conocidas. Esta frase, no temas. En Mateo 1:20 le dijo a José, no temas. En Lucas 1:13 le dijo a Zacarías, no temas. En el versículo 30 le dijo a María, no temas. Y en el capítulo 2, verso 10, le dijo a los pastores, no temáis. Cumplida su misión, los ángeles se retiran sin demora. Todo parece indicar que se hallan en constante actividad los ángeles. Ellos no duermen, no descansan. Y si supiéramos toda la verdad al respecto de los ángeles, es probable que veríamos que el servicio que prestan a los pequeños y a los que son herederos para salvación tiene un vastísimo alcance, jamás sospechado por nosotros. ¡Qué bendición! Esto no es un estudio a fondo, pero es algo para que abra el apetito en mis queridos hermanos oyentes para que procuren seguir investigando en las Sagradas Escrituras la función, la actuación de los ángeles. Es una bendición saber lo que hemos logrado